Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Gracias a Dios, aquí estamos muchachos para continuar desarrollando los ejercicios de la convocatoria 01-2024 realizada por el Ministerio de Educación de Costa Rica en el área de matemáticas. Muy bien muchachos, vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 11. Dice así. Sea un polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 grados, si el lado mide 6, entonces el área de ese polígono corresponde a, y tenemos estas tres opciones para ver cuál de ellas es la correcta. Vamos a ver muchachos, este ejercicio es muy parecido al anterior, lo único es que el anterior, pues lo que se pide es el perímetro y en este lo que se pide es el área. En este ejercicio lo que nos están dando es el ángulo externo, la medida del ángulo externo. Eso es lo que nos están dando y nos dice que esto mide 90 grados. Además nos dicen que mide, el lado mide 6 también. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El área. El área, la fórmula del área de un polígono regular, recordemos que es perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Ok? Perímetro por apotema dividido entre 2. Ok. Eso nos da lugar a decir que nosotros tenemos que encontrar, en principio, para encontrar el perímetro, necesitamos encontrar la cantidad de lados de ese polígono, ¿verdad? Recordemos que la fórmula para encontrar la medida del ángulo externo, que tenemos que utilizar este dato que nos están dando, es igual vamos a ponerla aquí, la medida del ángulo externo es igual a 360 entre n. Con esta fórmula podemos encontrar entonces la cantidad de lados que tiene el polígono y por tanto podemos calcular cuánto es el perímetro de este polígono. Entonces vamos a ver. Entonces nos dice que la medida del ángulo externo me dice que es 90. La medida del ángulo externo dice que es 90. Entonces eso es 360 dividido entre n. ¿Ok? Despejamos el valor de n, ¿verdad? Entonces aquí decimos 90n es igual a 360 y n es igual a 360 dividido entre 90. ¿Ok? Eliminamos aquí y entonces decimos que n es igual a 36 entre 9 es igual a 4. ¿Ok? Casi desde que ustedes tienen un ángulo de 90 grados, pueden determinar que el, el polígono al que se refiere este ejercicio era un cuadrado. Bueno, y vean que efectivamente es un cuadrado. Ok, entonces, obviamente, muchachos, esto ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Yo lo hago manualmente para que ustedes vean cómo es que se despeja ese valor de n. Ok, en caso de que no tuvieran calculadora. Entonces aquí tenemos que n es igual a 4. Por tanto, el perímetro, ¿verdad? Que es igual a n por l, ya lo puedo calcular. Entonces vamos a decir que el perímetro es igual a 6, perdón, el perímetro es igual a 4, porque son 4 lados,
por 6, que es igual a 24. 6 por 4, 24. ¿Ok? O 4 por 6, 24, que es lo mismo. Entonces tenemos que el perímetro es igual a 24. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta calcular la apotema de ese triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, muchachos. Lo que tenemos, bueno, recordemos que cuando nosotros trabajamos con polígonos regulares, lo que hacemos nosotros, bueno, vamos a medir, vamos a encontrar lo que sabemos que es un cuadrado. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Sabemos que es un cuadrado. Supongamos que este es un cuadrado bien hechito, ¿verdad? Aquí tenemos un radio y aquí tenemos otro radio. ¿Qué es lo que? Ok. Lo único que tengo yo de este triangulito que aquí tenemos es que este lado mide 6. Como es un cuadrado, todos los lados miden 6. Entonces, quiere decir que este lado mide 3 y este lado mide 3. ¿Qué necesitamos? Bueno, nosotros lo que necesitamos es encontrar el ángulo externo, ¿verdad? El ángulo externo, perdón, el ángulo externo, perdón. El ángulo central, ¿verdad? El ángulo central es el mismo, es lo mismo que hacemos nosotros acá, ¿ok? La medida del ángulo central es igual a 360 entre n. ¿Ok? A 300, la medida del ángulo central es igual a 360 entre n. Ya nosotros sabemos que n es 4, ¿verdad? Entonces, sabemos que n es 4. Por tanto, la medida del ángulo central es igual a 360 entre 4 es igual a 90, ¿verdad? Obviamente, por ser un cuadrado, pues veanlo aquí, cada ángulo de esto es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Son los ángulos y la medida del ángulo central, ¿verdad? La medida del ángulo central se calcula con la misma fórmula que se calcula la medida del ángulo externo. Por eso es que da 90. ¿Ok? Por eso es que da 90, muchachos. Entonces, ya con eso nosotros podemos calcular la altura, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Como la medida del ángulo central es 45 grados, quiere decir que este lado es 90, este lado mide 45 y este otro lado mide 45 grados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lo que vamos a tener es un triángulo de este tipo. Lo que estoy haciendo es sacando este triangulito de acá. Tenemos un triángulo así. ¿Ok? Donde esto mide 3, esto mide 45, ¿verdad? Ok. Esto mide 45, esto obviamente mide 90 grados. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros? La altura, ¿ok? La altura de este triángulo para encontrar, porque esta sería la apotema, que es lo que no tenemos, ¿ok? ¿Y cómo encontramos eso? Bueno, muy sencillo, muchachos, mediante mediante el teorema de
la ley de senos, perdón, la ley de senos, ok. Recordemos que la ley de senos es la medida del lado dividido entre el ángulo, entre la medida del ángulo opuesto al lado, ok. Entonces, en este caso, muchachos, observen que si esto mide 45, ¿cuánto va a medir este ángulo? De ahí pues 45 también. ¿Por qué 45? Porque recuerden que la medida de los ángulos internos de todo triángulo tiene que ser igual a 180. Si esto mide 90 y la suma de estos dos es 90, serían 180 grados. ¿Ok? Por eso entonces nada más es, si este mide 45, pues ese me va a medir 45 también. ¿Ok? Y entonces ahí tomamos nosotros, entonces sería la medida del lado, la ley de seno dice, es la medida del lado dividido entre el seno del ángulo opuesto, ¿verdad? En este caso sería esto así, ¿verdad? La medida del lado entre la medida del ángulo opuesto, el seno de la medida del ángulo opuesto. Y después aquí sería esto entre esto, o sea, que es igual a la apotema dividido entre el seno de 45 grados. ¿Ok? Entonces, la apotema entre el seno de 45 grados. Y entonces ahí lo que hacemos es que tomamos la calculadora y resolvemos esa ecuación. Tenemos que 3 es a el seno de 45. 3 es a seno de 45 como en este caso en la calculadora vamos a poner x dividido entre el seno de 45. Ok. Y entonces ahí resolvemos. Y nos da que x es igual a 3. O AP, la apotema, es igual a 3. Ok. La apotema es igual a 3. Ok. Ya una vez que tenemos el valor del apotema, entonces resolvemos esto. Ok. En este caso, ¿cuál es el perímetro? 24. Por la apotema, que es 3 dividido entre 2. Ok. Entonces, aquí sería 12 por 3, 36. Ok. Ahí simplemente ustedes multiplican 24 por 3. Y lo dividen entre 2 y eso les da 36. Ok. Quiere decir que la opción que nos resuelve este problema es la opción B. Ven, muchachos, que ahí vamos poco a poco haciendo el ejercicio. Bueno, la medida del ángulo externo es 90, entonces la cantidad de lados es 4, ¿verdad? El lado mide 6, entonces ya podemos sacar el perímetro, 4 por 6. Después, ¿qué nos queda? Bueno, calcular la apotema, y la apotema
es la altura en este caso de este triángulo que hemos sacado aquí grande. Ok, tenemos entonces la medida del lado, que en este caso sería este lado que mide 6. Entonces, como sacamos, digámoslo así, medio triángulo, entonces eh, medio triángulo, si este ángulo central, que ya lo calculamos aquí, mide 90 grados, entonces el apotema lo divide en dos partes, entonces aquí tiene 45 grados. Si este mide 45, entonces este lado mide 45 también, ¿verdad? Y con la ley de senos vamos a encontrar el, el valor del apotema, que en este caso es 3. Como ya tenemos la apotema, entonces nos vamos a resolver el área, que es 24 por 3 dividido entre 2 es igual a 36. Y entonces el resultado es este, el, la opción B. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles que hayan estado conmigo. Recordarles que pues que tienen que estar estudiando, repasando, para que ustedes pues vayan a hacer ese examen, y esta vez, ojalá si es la primera vez que lo hacen, bueno, aquí, perdón, aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo son los ejercicios que normalmente se hacen en bachillerato por madurez. Y si lo hicieron y no lo pasaron, pues para que ustedes tengan este este examen, lo resuelvan, lo analicen. Y también en el canal hay otros exámenes de bachillerato por madurez que han hecho otros años. Entonces pueden revisarlos en el canal. Ahí en la lista de reproducción hay uno que dice bachillerato por madurez, y ahí vienen los diferentes exámenes que ustedes pueden revisar, y revisar los ejercicios, que todos van a ser muy parecidos. Bueno, muchas gracias, muchachos, que Dios me los bendiga, y ya saben, aportarse bien.